Vamos con la doctora Julia Estrada a hablar de economía, a hablar de números, Juli. Gracias, Luli, Víctor Hugo, Robertito. Bueno, con las tarifas dolarizadas y la suba muy pronunciada del dólar de hoy, más de uno, más de varios de nosotros se agarra la cabeza precisamente porque no sabemos dónde va a terminar el dólar, hay que decirlo esta semana. Por lo pronto, 10 pesos es la suba, una suba preocupante. Si esa es la palabra, si ese es el adjetivo para utilizar, es esa, es preocupante por varios motivos. En primer lugar, porque no hubo noticias hasta entrada de la mañana respecto de qué iba a hacer el gobierno nacional, particularmente la autoridad económica, el Banco Central y también el Ministerio de Hacienda respecto de esta realidad, que no era una realidad de hoy a las 10 de la mañana, era una realidad de ayer a la noche. El dólar bolsa estaba en 49 pesos ayer a la noche, es decir, ya se había actualizado en más de 3 pesos, con un resultado como el que hubo el día de ayer. Varios argumentaban que hoy hubiera sido oportuno, hubiera sido una medida tal vez de racionalidad, de cautela, pedir un feriado cambiario, hacer algún tipo de anuncio respecto de cómo seguía esta etapa de aquí a octubre, con un resultado que el gobierno no consideraba entre sus opciones y por ende el mercado tampoco consideraba entre sus opciones. Eso lo reconoce hoy Mauricio Macri en la conferencia de prensa. Él dice, hubo una encuesta finalmente equivocada que se difundió, que le llegó al mercado, pero él admite que esa encuesta estuvo circulando y que entonces termina generando que al día de hoy haya este tipo de reacción. Ahora nos podemos meter en esta cuestión, pero lo cierto es que si vamos a una explicación bastante más agarrada, bastante más asida con lo que es la dinámica económica, hay que decir que había un pie puesto encima del dólar, que no significa que una devaluación sea el resultado necesario, pero sí que había un pie puesto que determinaba que hubiera una realidad no sostenible por mucho tiempo. Nadie sabía qué pasaba el día después. Y verdaderamente para cualquier hacedor de política económica es un peligro planificar hasta una determinada fecha. Se planificó un dólar hasta el 11 de agosto y no hubo nada más pensado para el día después. Bueno, el día después llegó y tenemos este valor. Hubo dos decisiones. En primer lugar, la tasa que vemos acá, 74,75, una muy fuerte suba de tasa de 10 puntos también, porque estaba bastante más baja, estaba en 63,77% el día viernes. Ayer estábamos acá en C5N y comunicábamos la tasa, que además la tasa de la LELIQ significaba un rendimiento anual de 88%. Hoy ya tenemos una tasa de 74,75%. Vamos al dólar futuro. Y no es para infundir ningún tipo de temor, porque el dólar futuro está asociado con la tasa y el dólar, es la relación. El arbitraje está en 78 pesos a diciembre de este año el dólar futuro. Todo ha subido, todo se ha desarbitrado este día lunes. Vamos a esperar, yo creo que efectivamente tiene que haber decisiones que en algún punto apunten el rumbo respecto de qué es lo que se va a hacer con el dólar, qué es lo que se va a hacer con la tasa, si se va a seguir vendiendo dólares. Recién hablaba con gente del Banco Central. Cuidado, porque hoy salió publicado que se vendieron 50 millones de dólares por parte del Banco Central. Es una noticia vieja. Se vendieron 105 millones de dólares más los 60 de Hacienda. Sí. Julia, una consulta. Me parece que hay una desproporción entre la suba del dólar y del riesgo país. Quiero pensar así, pero no me dejes avanzar equivocadamente. Si el dólar subió tanto y el riesgo país en términos relativos subió tan poco, no es que los mercados han reaccionado tan negativamente con respecto a la Argentina, es decir, aquellos que tienen los bonos, porque el salto del riesgo país, si pensamos en cómo saltó el dólar, tendría que estar por encima de 1000 puntos. ¿Estoy muy equivocado? No, es un análisis. A ver, vamos a explicarlo. Una cosa es el mercado del dólar, el mercado cambiario, que es este. Otra cosa es el mercado de los bonos. El mercado de los bonos es el riesgo país. El mercado de los bonos y el mercado cambiario tienen una cierta relación y es correcto lo que planteas en el sentido de si Argentina tiene una suba pronunciada del dólar de 10 pesos en un contexto de 88% de incidencia de la deuda sobre el Producto Bruto Interno, es lógico que los que tienen bonos
empiecen a desprenderse de bonos y por ende suba la tasa de esos bonos y por ende suba el riesgo país, es decir, la tasa a la cual Argentina se inserta en el mercado, más allá de que hoy no hay tasa porque Argentina con esta situación no se inserta en el mercado. Hay cierta relación, pero no es lineal. Verdaderamente lo que explica esta diferencia entre el mercado de cambios y el mercado de bonos es que el dólar estaba muy pisado. Y que evidentemente el riesgo país sencillamente actualizó un poco respecto de las dudas sobre la sustentabilidad de que Argentina pague su deuda, pero no actualizó al mismo ritmo porque lo que estaba pisado era el dólar, no el riesgo país. Esa me parece que es la explicación. Y finalmente el tercer mercado es el mercado de las acciones, que también tuvo fuertes bajas, estamos hablando de hasta 60%, sobre todo bancos que perdieron fuertemente en su valorización accionaria. Y quiero hacer un linkeo con lo que pasó el viernes, porque el día viernes finalmente lo que hubo fue gente que se desprendió de acciones a un valor mucho más interesante que el que valen hoy esas acciones, con lo cual lo que se generó fue un mecanismo, como advirtió Pablo Gerchunov, de desprenderte a un valor interesante y tener la posibilidad de recomprar posiblemente esta semana. Eso no es legal. No es legal generar euforia respecto de venta de acciones con información falsa. Claro que habrá que determinar si esa información fue falsa de manera deliberada o si fue falsa por equivocación. Claramente hoy Mauricio Macri dio a entender que fue una equivocación y eso no me parece menor como dato político.